Nuestra invitada de hoy se define en su currículum y en letras muy grandes como posibilista educativa. ¿Qué querrá decir eso? Lo sabremos enseguida porque en El Reservado vamos a entrevistar esta noche a Sonia Díez, reconocida como una de las 25 personas más influyentes en España en el ámbito de la educación. Maestra, psicóloga, MBA por el Instituto de Empresa y doctora en Ciencias Económicas, nuestra invitada de hoy es presidenta del Grupo Ítaca, directora de varios centros y fundadora del Colegio Internacional Torrequebrada de Benalmádena. Esta aguerrida mujer vasca, madre de 3 hijos, combina su faceta docente e investigadora con la empresarial. Y nos tendrá que contar su secreto para aprovechar el día, porque además de los numerosos cargos de representación que ha ostentado, también ha sacado tiempo para escribir decenas de artículos científicos, participar en ponencias y congresos y hasta escribir un libro de gran éxito, Educacción, 10 acciones para el cambio que nuestros hijos merecen y necesitan, publicado por Planeta. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos ponemos de lo más aplicado para recibir a una mujer que es total. Damos ya la bienvenida en el plató del Reservado a Sonia Díez. Buenas noches, Sonia Díez. Es un verdadero placer tenerte hoy en este plató del Reservados. No es fácil pillarte porque viajas muchísimo, porque es una mujer muy ocupada, pero que hoy sea 8 de marzo y que estés con nosotros, para nosotros es un motivo de verdadera satisfacción. Muy buenas noches, Fernando. No estoy tan ocupada. Dicen que, por lo menos dice mi madre, ¿no? que tengo que masticar más, que es que realmente vivo con mucha avidez el día a día y me encanta encontrarme, y especialmente en un día como hoy con vosotros aquí. Masticar más es un consejo magnífico. Sí, y además es un consejo que las madres les dan mucho a sus hijos, o sea que, y probablemente es un gran consejo para la vida adulta también, ¿no? Y para la vida profesional. Hay que degustar mucho más lo que vivimos. Y no atragantarse, nos atragantamos muchísimo, ¿no? Con cualquier cosa. Entre lo que nos atragantamos nosotros y lo que nos atragantan los de alrededor. ¿Quién es Sonia Díez? Pues Sonia Díez es una mujer, madre de 3 hijos, apasionada por lo que hace. Me encanta la educación, que es mi profesión y a lo que he dedicado toda mi vida. Y es una posibilista de... Eso me ha encantado en tu currículum, en letras bien grandes, como nos gusta a los periodistas, casi un titular. Posibilista educativa, es tu definición. Sí, yo creo que sí, porque esto de ser experto en algo que está cambiando continuamente o que queremos que cambie, ¿no? Y que hay que prospectar, que vas a decir, soy exploradora, soy expedicionaria educativa, y dices, no, soy posibilista. Un posibilista es el que ante la pregunta que suele surgir de ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué me va a tocar a mí ahora la pandemia? ¿Por qué tengo ahora las tecnologías? ¿Y qué pasa con ChatGPT? ¿Y por qué tengo que ocuparme también del desarrollo sostenible? En vez de preguntarte esto, dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Estar aquí, presente, vivo, en primera línea, tomando notas de lo que está sucediendo y en lo que yo, con lo que la vida me ha dado la oportunidad de aprender, puedo contribuir. Ese es el mensaje del posibilismo, ¿no? Experta educativa, directora de un colegio fantástico, vienes de dar charlas en el extranjero y hace 3 años decidiste escribir un libro, Educacción, que ha tenido un grandísimo éxito, que vaya por la tercera edición, si no me equivoco. Sí. En el que dabas muchas pautas, muchos consejos de cómo debería ser el sistema educativo, no solo el sistema educativo, de cómo enfrentarnos, de cómo asumir la educación de este siglo XXI. ¿Nos puedes resumir, aunque sea muy someramente, cuáles eran algunas de esas 10 acciones? Sí, voy a empezar por resumirla desde el prólogo, ¿no? Empiezo con un prólogo en el que escribe una carta al presidente o presidenta que algún día espero tener y le pido que ponga la educación en la carpeta no de los asuntos importantes, esos asuntos importantes en los que uno dice, esto me tengo que sentar yo cuando tenga tiempo, ¿no? Que lo ponga en la carpeta de asuntos urgentes. En esa carpeta en la que dices, tengo que hacer algo, o sea, realmente esto merece la pena que yo actúe y que deje algo
un legado, ¿no?, para las generaciones siguientes. Y luego a continuación lo que hago es una descripción punto por punto muy argumentada, con ejemplos, es un ensayo, pero con ejemplos muy sencillos, muy cotidianos de la vida diaria, de mi propia vida, ¿no?, de mi propia experiencia, y voy contando qué es lo que está pasando, que es realmente contrario a lo que muchas veces declaramos, ¿no? Decimos que en educación los niños son lo primero y, sin embargo, por ejemplo, todos los estudios neurocientíficos nos van dando datos de cómo deberíamos de organizar el día a día, las asignaturas, la personalización del aprendizaje, y no lo utilizamos. Es decir, todo lo que son avances neurocientíficos lo están utilizando mucho más las casas comerciales para conseguir que seamos buenos clientes, y no lo estamos utilizando en educación. Por ejemplo, los Big Data, lo que es el análisis de datos para poder evaluar de manera mucho más justa y más precisa a un alumno, ¿no?, tampoco lo estamos utilizando. Decimos que organizamos nuestros centros educativos en torno al bienestar, y, sin embargo, cuando objetivamente medimos el bienestar, por ejemplo, de un comedor escolar, ¿quién invitaría a su pareja para pedirle matrimonio a un comedor escolar? Elegimos nosotros como adultos ese tipo de vida que les ofrecemos a los alumnos durante 15 años garantizado y gratis de su vida, o si a nosotros nos ofrecieran esas mismas posibilidades diríamos, espera un momento, prefiero pensarme si quiero que esa sea mi vida en 15 años. Y digo 15 porque son 15, desde los 3 hasta los 18. Entonces el libro lo que hace es deconstruye, no desde la agresividad, o sea, nos confronta a reconocer que sabemos y podemos hacerlo mejor, pero que no estamos queriendo hacerlo. Y que yo apelo a que algún día a nuestros alumnos actuales nos digan que acertamos en algo, que nos equivocamos en algo, como no, pero sobre todo que dimos todo lo que estaba en nuestras manos para conseguir que ellos pudieran tener la educación que necesitan y requiere el mundo hacia el que vamos. Y sinceramente creo que no lo estamos haciendo. Entonces el libro va de eso. Ahora viene la segunda parte, que es la de poder preparar cuáles pueden ser las pautas o los horizontes hacia los que debemos de tender, y especialmente después de la pandemia, claro. Y empezando por ese prólogo, Sonia, por la carta, esa carta que diriges al presidente en ese prólogo. Hace ya 3 años o que... presidenta. O presidenta, por supuesto. Hace 3 años que redactaste aquello. ¿Crees que alguien se ha dado por aludido o...? Nadie. Las llamadas de atención, no solo la tuya, que hay mucha más gente también que afortunadamente se preocupa y ocupa de hacer esas llamadas de atención, no se están teniendo en cuenta. No, porque no está en la agenda de los asuntos urgentes, vuelvo a insistir. Siendo importante, es decir, yo recuerdo hace 10, 15 años que ya estábamos hablando de qué es lo que estaba sucediendo con el envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. No ha pasado nada. Es como el medio ambiente. Es decir, ¿cuánto tiempo hace? Hace ya 20 años que se empezó a hablar, 30, que empezamos a defender que realmente nuestro mundo se estaba deteriorando importantísimamente. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Cumbres por el clima, encuentros financiados por X y por Y, pero realmente, ¿qué políticas de actuación directa y de impacto medible medioambientalmente se están generando? Ninguna, muy poca. Entonces, con educación pasa un poco lo mismo. Es decir, suena, ¿vale? Pero igual que sucede el greenwashing, con esto también hay una especie de greenwashing, ¿no? Vamos a calmar la conciencia generando becas o sufragando los gastos de... Cortoplacismo. Absolutamente. Sobre todo, falta atrevimiento, falta coraje, falta valentía, falta lealtad hacia las generaciones futuras. Mira, los padres y madres de nuestros alumnos actuales son millennials. Los millennials son aproximadamente 1/3 de la población mundial. Las características de los millennials son muy diferentes a las de, en general, los que tenemos capacidad de toma de decisiones. Hay un salto generacional, hemos vivido los cambios recientes que han cambiado la configuración de nuestro mundo de manera muy diferente, y los millennials y nuestros alumnos tienen una urgencia y una inmediatez absoluta de preocupaciones relacionadas, por ejemplo, con el tema medioambiental. Y ya no solamente a nivel de currículum. Y sin embargo, las medidas que se toman son siempre por agregación.
¿Que falta educación sexual? Una asignatura de educación sexual. ¿Que falta educación medioambiental? Un módulo o de forma transversal en todas las asignaturas de educación. No es eso lo que nuestra educación necesita. Nuestra educación necesita mucho más prototipado, mucho más atrevimiento, mucha más generosidad hacia personas que tienen el coraje, esa valentía de mirar o de dibujar fuera de los márgenes, independientemente de que vengan del sector público, privado, universitario, aficionado. Aquí podemos contribuir todos y lo vimos durante la pandemia. Mira, el único servicio que contraté al segundo día de tener pues el encerramiento, ¿no? El confinamiento, fue un clipping diario de las noticias educativas a nivel mundial. Empezamos hablando de lo mismo en todo el mundo, los educadores. Cómo íbamos a atender a nuestros alumnos, cuáles eran las necesidades inmediatas para que pudiéramos llegar tecnológicamente a todos los hogares, etc. A las 2 semanas se generaron 2 conversaciones completamente diferentes. ¿Cuáles eran? Una que tenía que ver con las notas y el currículum. ¿Cómo vamos a hacer para que no pierdan la clase de matemáticas, para que los niños estén sentados delante de la pantalla del ordenador? Y otra que no tenía nada que ver con esto, que era el bienestar. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros alumnos en este momento de abismo a nivel mundial sigan confiando en que la vida merece la pena ser vivida, en que somos una comunidad fuerte, igual que lo fuimos en Atapuerca? ¿Vale? Hace 500.000 años el hombre preneandertal ya cuidaba de los de su especie. Porque se nos olvida que la nuestra, los educadores, somos la profesión más antigua del mundo. Bromas aparte, que ya sabemos que suelen ser otras las atribuciones. Entonces, esa cultura del cuidado recíproco había que generarla, no existía. Teníamos una cultura educativa de sistematización de procesos. Un curso, otro curso, una materia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es decir, era todo un proceso. Y ahora de repente el mundo se cae, se deconstruye y había que empezar a inventar cómo acercarnos a los alumnos y que no se descolgaran del sistema. Y en esas 2 conversaciones, de nuevo se ha vuelto a generar 2 ritmos. 2 ritmos. Ha habido uno que se ha olvidado de esos profesores maravillosos que han estado al pie del cañón, dándolo todo, incluso no teniendo preparación ninguna para lo que les ha tocado vivir, y desde o bien la victimización o bien la queja no se les ha ayudado a salir adelante. Y luego otro mundo de emprendedores que ha prescindido, se lo ha podido permitir, prescindir de la rigidez de la norma e inventar nuevas formas de hacer. Claro, pero es una batalla de muy pocos frente al sistema. Yo creo que cada vez de más. Yo creo que va a ser cada vez de más personas. Insisto, porque se nos olvida que los padres y madres de nuestros alumnos son personas que ya apuestan por otro tipo de ritmos, mecanismos, opciones. Pero Sonia, como padre, yo te confieso que muchas veces me siento absolutamente perdido ante estos debates. Innovación educativa, por supuesto, estamos con modelos pues carpetobetónicos, gastados, que no atienden al bienestar, no atienden a las competencias, pero luego te vienen y te dicen que determinadas innovaciones pues a lo mejor no son tan buenas para los niños. Y te digo mantras que se dicen, que no fomenta el esfuerzo, que la memoria se deja de lado. ¿Qué podemos pensar los padres con todo este lío que tenemos, que cada año nos cambian los currículos, que no tenemos una ley, un consenso educativo, que nos pusiéramos de acuerdo en decir, tiremos todos para allá? Hay una parte muy importante, que es el sentido común. A ser padre uno se va entrenando, ¿vale? Yo tengo 3 hijos también, pero realmente se va aprendiendo sobre la marcha. Y lo cierto es que cuando tú tienes a tu niño enfermo en casa, en la edad que sea, da igual, aunque tenga 40 años, sigue siendo niño y sigue siendo ese el abismo de decir, ¿qué le pasará, no? Pruebas a darle una aspirina si le duele la cabeza o un paracetamol o lo que sea. Cuando ves que no funciona, no le das 2 y 3 y 4, ¿vale? Lo que haces es consultas con un experto, pruebas otra estrategia, le das un baño de agua fría si es que tiene fiebre, es decir, buscas otras alternativas.
La aspirina continua para todos en un sistema en el que tenemos un 30% de fracaso es una barbaridad. Estamos hablando que de 8 millones de estudiantes en España nos sobran 1.300.000. Y eso significa, tú imagínate un mueble de estos que se montan, no voy a decir marcas comerciales, que te lo venden para montar en casa. Y te viene con las piezas exactas para garantizar que tú puedas hacerlo. Imagínate que te sobraran 1.300.000 piezas. O sea, sería dramático. Eso sería infumable desde cualquier punto de vista. Pues lo mismo sucede con la educación. Los padres y madres no necesitan ser los mejores profesores de sus hijos, pero sí tienen una intuición de lo que no funciona. Un exceso de presión sobre una persona desde el punto de vista sancionador no hace que las personas sean mejores. Una falta de presión o de límites tampoco. Pero dentro de unos límites hay que garantizar que ellos van a poder hacer un proceso de elección responsable. Cuando tú no eliges nunca, porque la única opción que tienes de elegir es que te sancionen si no le das al botón correcto, como la ratita, ¿no? en los procesos de entrenamiento conductual, psicológico, en esto hay un montón de experimentos. Si tú tienes descargas eléctricas cada vez que te equivocas y no hay unos márgenes suficientes de seguridad en el error para aprender quién eres tú, en qué eres bueno, en qué no eres bueno, nunca te vas a hacer responsable de tu educación. Y el que aprende es el niño. Es decir, por mucho que tú te empeñes, por mucho que el mejor profesor del mundo se empeñe en que tú aprendas, será capaz de captar tu atención durante un tiempo determinado. Pero realmente el que tiene que estar en el proceso involucrado es el niño. Entonces, para que tú tengas una persona dentro del proceso, siendo protagonista del proceso, tienes que tener una capacidad suficiente no de motivación del niño, sino de sugestión. Y como humanos que somos, estamos dotados de curiosidad, estamos dotados de necesidad de afecto, todos buscamos ser queridos, ser aceptados, y si encontramos como líderes, como padres, como educadores, la manera de enganchar con sus necesidades genuinas y reales, habremos triunfado. No hay que prescindir de todo, los adultos somos adultos, los padres somos padres, no somos colegas, y los profesores igual. Hay que guiar, hay que dar unas normas donde dentro de esos límites no hay negociación. ¿Tienes la sensación, Sonia, de que hay padres que han desistido de formar y de educar a sus hijos? No tengo la menor duda de que es así. Algunas veces también por desbordamiento. O sea, el padre, la madre está ahora mismo... Mira, tú fíjate, cuando mi abuela, a la que adoraba, fue madre, lo único que se pedía de ella es que cuidara de su prole y luego que estuviera presente para atender a su mejor saber o en su mejor condición lo que los hijos le podían pedir. A una madre, a un padre hoy en día se le piden demasiadas cosas. Es muy difícil marcar todos los tics. Y es normal que cuando te exigen demasiado haya un momento que te desbordes y que digas yo me desconecto de la realidad. Es un mecanismo psicológico muy normal. Al mismo tiempo, la mayor parte de los padres quieren tanto o amamos tanto a nuestros hijos que incluso dentro de nuestra incapacidad seguimos luchando por hacerlo lo mejor que podemos. Entonces, sí hay padres que se desconectan y hay otros padres que hacen lo contrario. Para compensar su incapacidad o su dificultad, empiezan a dotar de artilugios externos eso que consideran que es su responsabilidad. ¿Por ejemplo? Pues psicólogos, programas de entrenamientos intensivos, actividades de todo tipo para compensar que igual el niño no sabe quién es, ni qué es lo que le gusta, ni hace bien, ni dónde está su talento. Entonces empezamos a suplementar y agregar y agregar y agregar. Y a veces lo que hay que hacer es sacar y dar oportunidad y espacio y tiempo para una conversación, o quien dice una dice 1000 o 10.000, las que hagan falta, 1.000.000, sobre de qué va esto de vivir, qué es esto de crecer, de hacerse humano. Hay dos formas de nacer a la humanidad. Una es por una forma biológica, nacimiento natural, y otra es una forma social. Tú te haces humano en la medida que formas parte de una comunidad. No te desconectas. Y eso hay que aprenderlo. Y ahí hay conversaciones.
Y tú que viajas, vienes de dar charlas fuera, estos déficits, esta falta de consenso, este cortoplacismo que vivimos en España, ¿es igual en el resto del mundo? Es que hay veces que parece que nos fustigamos demasiado. Bueno, no sé si demasiado, dame la respuesta. Nos fustigamos demasiado. ¿En España estamos siendo demasiado torpes con esa visión cortoplacista? A mí me encanta mi país, me encanta mi ciudad y siendo posibilista, pienso que lo que sea que estamos siendo tiene la posibilidad de ser de otra manera. En el mundo, ahí fuera, pasan cosas muy diversas. Yo acabo de venir de países donde el riesgo físico, es decir, donde la seguridad en las calles, en la vida diaria, no está garantizada. Y aún así hay educadores que se implican y que tienen, si no es otros problemas. Probablemente en los lugares donde hay más agresividad en el entorno social, las sociedades se hacen mucho más proteccionistas, ¿no? Y entonces los círculos de relación son todavía más cerrados y más garantistas en cuanto al cuidado mutuo, hasta el exceso. Es decir, la libertad, volvíamos a hablar antes, ¿no? La libertad hay que ponerla en valor entrenándola. Y si no puedes salir a la calle, si no puedes relacionarte con gente diferente, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Entonces, en España faltan cosas, en el mundo faltan cosas, pero lo que nos debería de llamar la atención es que las escuelas, y tengo documentos gráficos de esto, las escuelas son exactamente iguales, con culturas diferentes, climas diferentes, religiones diferentes, hábitos diferentes. O sea, vas a África y las escuelas son pupitres alineados con un profesor al centro, al frente. Vas a los mejores colegios en el Reino Unido y tienes lo mismo. En América del Sur igual, en Singapur igual. Y luego siempre hay, insisto, ¿no? Escuelas que despuntan por su atrevimiento, no en saberlo todo, sino en prototipar cosas en las que creen. Y probablemente el futuro de la educación va de eso, del prototipado y de la valentía de saber que en todo prototipo hay procesos luego de rectificación y adaptación. Y ahí es donde está, como dirían en cualquier empresa, ¿no? El ámbito de mejora y de progreso. Estás preparando ya la segunda entrega, tu nuevo libro, con nuevas recetas, sobre todo después de haber pasado la pandemia, fenómeno que no había ocurrido antes de que escribieras Educación. ¿Qué nos vas a decir en esa siguiente entrega? Me queda todavía hasta dentro de un añito no estar ahí. Pues mira, voy a hablar mucho del espacio, voy a hablar mucho no del espacio sideral, del espacio físico, de la organización de los centros, de las posibilidades voy a hablar mucho del bienestar, voy a hablar de tecnología, voy a hablar de personalización. Todas estas cosas son posibles, es decir, son actuaciones que son posibles y reales. Voy a hablar de flexibilidad. Estoy ya hablando, estoy redactando, pero de momento tengo un diálogo conmigo misma para aterrizar ideas. Y voy a hablar mucho de sostenibilidad, porque la sostenibilidad, el concepto de desarrollo sostenible es mucho más amplio. Me da mucha pena cuando se politizan, por ejemplo, conceptos como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Creo que el desarrollo sostenible es una obligación moral por parte de todos en esta sociedad, pero muy especialmente por parte de los educadores. Entonces voy a hablar de cómo se pueden generar comunidades resilientes y que permitan un desarrollo sostenible. Lo esperamos con muchas ganas porque, oye, si de un libro mío hubiera dicho José Antonio Marina, como dijo del primero tuyo de Educación, que le hubiera gustado escribirlo él, que era el libro que le hubiera gustado escribir a él, yo no cabría por esa puerta. Eso me pasó a mí. Lo que pasa es que como estoy menguada, y que conste que es porque, además lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque tuve la enorme suerte, antes de ayer, cumplí 11 años de haber superado un cáncer de páncreas. Entonces estoy menguada porque no puedo inflarme más, pero vamos, de orgullo, yo a José Antonio, a mi profesor, a mi maestro, José Antonio Marina, le adoro, creo que he leído todo lo que ha escrito, por lo menos en papel, no todo lo que ha dicho o ha declarado en prensa, y para mí fue un orgullo, pero sobre todo el mayor orgullo es haber podido contrastar con él cada uno de los aspectos que trataba en el libro. Así que... Qué privilegio. Sí, así es, sí. Me siento muy privilegiada y muy honrada.
y muy agradecida. Sonia, es 8 de marzo, el Día de la Mujer, y no nos podemos resistir, ya que hemos traído aquí a una mujer de éxito, de las 25 personas más influyentes en el ámbito de la educación, pero también con numerosos cargos representativos en torno a la empresa dirigida por las mujeres. Preguntarte, ¿qué has tenido tú que hacer que creas que haya sido diferente por el hecho de ser mujer en tu carrera? Pues mira, yo he sido de nuevo una privilegiada porque tuve un padre que me incentivó romper moldes cuando yo sintiera la necesidad de hacerlo. De hecho, bueno, pues desde muy niña hacía mucho deporte, mucha vida al aire libre y demás. Y una madre que también me permitió no replicar patrones del pasado, que es lo que hubiera sido fácil para ella, ¿no? Y lo mismo me ha sucedido en la empresa, en los cargos que he ocupado. Yo soy una persona muy leal, que es mucho más que ser fiel, literalmente, y he tenido la suerte de haber tenido grandes compañeras para crecer con ellas, mujeres, y grandes compañeros de trabajo. Y siempre he tenido la sensación de que cuando quería tener una oportunidad, tenía un espacio para poder plantearlo. Así que creo que lo más importante que he podido recibir es una herencia de empoderamiento de buena manera y siempre siendo correcta, para poder defender con argumentos y con criterio aquello que creía que era bueno para la empresa y para las personas de la empresa, ¿no? Clientes, proveedores, colaboradores. ¿Y a ti lo de techo de cristal entonces te suena chino? No, no me suena chino porque lo he vivido muy de cerca. Yo he sido miembro de la Federación Española de Mujeres Directivas, he sido vicepresidenta, he creado distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de la mujer cuando el feminismo no estaba tan en boga, ¿no? No me suena chino. Es absolutamente cierto y existe. Pero es verdad que tenemos que buscar siempre cuáles son los aliados o las teclas o las palancas, los resortes que como mujeres tenemos que defender para poder impactar en nuestro entorno. Y hay muchos hombres muy valiosos que están muy dispuestos a ayudarnos y muchas mujeres que también. Me resulta muy interesante lo de aliados, porque últimamente parece que hay un determinado tipo de feminismo que lo que busca son enemigos. No lo sé, pero yo pienso que eso es una posición vital ante la vida, ¿no? Es decir, hay personas que van por la vida vinculándose o parapetándose en el miedo y otras personas que eligen el amor, que es otro tipo de energía, ¿no? La energía del amor es una energía integradora y no es que esté en plan zen, es que esto es real, se puede medir incluso en las ondas cerebrales el impacto que tiene en tu bienestar y en tu actitud con los demás. Ya que hablas de amor, esta vasca de Guecho, que es Sonia Díez, ¿qué hace en Málaga? ¿Por qué tanto tiempo en Málaga? ¿Qué es lo que le gusta de Málaga? De Málaga me gusta todo, absolutamente todo. Su luz, su energía, las personas, la cultura, la comida. El que solo diga una vasca tiene eso aquel, ¿eh? Sí, pero es que aquí encuentras comida del mundo entero. Del mundo entero y Málaga es integradora. Málaga no se pierde nada de lo bueno del mundo y eso es lo que creo que corresponde a una persona que vive en el siglo XXI. O sea, no hay por qué renunciar. La globalización llega también a lo local y si lo aprovechas en tu beneficio es maravilloso. Estoy escuchando una canción preciosa. ¿La has elegido tú? ¿Por qué? Esta canción la canta Beli Basarte y dice qué bonita la vida, ¿no? Y habla de cómo esa vida que a veces te da algún disgusto y algún revolcón te ofrece tantas posibilidades de reinventarte, de ser feliz, de descubrir personas nuevas, de hacer cosas que dejen un legado y el mejor legado es dejarlo en el corazón de las personas de tu entorno. Así que dice, qué bonita la vida. Pues nos vamos a quedar con esa receta, Sonia, porque se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Ha sido una pastillita muy corta. Gracias, nos hubiéramos quedado Fernando. mucho rato más. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que todos habremos aprendido mucho, que todos nos hemos dado cuenta de muchos de los déficits que tenemos en materia de educación y que tenemos un verdadero ejemplo aquí en Sonia Díez, que esta noche en el reservado pues ha demostrado qué es ser posibilista, no solo educativa, creo que posibilista vital. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a vosotros, de corazón. Gracias. Un placer.